en ejercicios que también vayan a ver junto con el profesor en la clase. Entonces, básicamente esa es la estructura. Sobre las preguntas de teoría, probablemente sea sobre la teoría que ven en clase, sobre la teoría que vamos a ver acá, y sobre la teoría que van a complementar leyendo el libro. Entonces, en realidad, eh, tal vez parece que es bastante, pero lo único que están haciendo es reforzar y reforzar lo que ya han visto. Igual, si es que ya le han dado una chequeada a la práctica dirigida, más o menos ya saben el contenido, y de hecho vamos a ver lo que han estado viendo el día de hoy, esta semana con el profesor, con muchos más ejercicios para que lo comprendan de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, creo que esas son las aclaraciones respecto a las PDs, a las PCs. No sé si alguno tiene alguna duda antes de empezar con el desarrollo de la primera dirigida. Sí, JP, Sí, ¿qué tal? Pueden llamarme Mauricio. Mauricio normal, cualquiera. Mauricio, sí, lo que pasa es que algunos llevamos resistencia a materiales y no sé Ujú. si le comentó el profesor que algunas PDs se cruza con algunos exámenes. Ah, ya, no nos comentó, pero en realidad este horario de 2 a 4 los viernes como que ya está separado para el curso. O sea, dime, ¿se cruza con las PCs también o solamente con No, las no, PDs? no, o sea, con las PDs. Ya, entonces las PDs, en realidad las PDs es como una adicional para que puedan reforzar. eh, Van a estar grabadas todas y van a poder acceder a las grabaciones. Se las voy a compartir ya más tarde o mañana para que todos puedan acceder y puedan ver los ejercicios también, ¿no? Y probablemente el solucionario también se los voy a mandar para que tengan a la mano lo que van a desarrollar. Entonces, respecto a eso, el problema de que se choca, creo que esa sería la solución. Sí, Ok, yo lo voy a comunicar a todos igual, a todos mis compañeros. sí, sí, le comunicas que todo va a estar grabado y que todo va a ser resubido. ¿Está bien? A ver, ¿alguna duda más que tengan antes de comenzar? Yo tengo una consulta. Dime, Joaquín. Joaquín, ¿verdad? Yo tengo una consulta. En la segunda parte de la PC, va a ser desarrollado. Ah, Vamos a tener que subir las imágenes. ya, probablemente sí. Van a haber casillas en Paideia y en una de esas casillas se va a tener que subir una imagen o un PDF del resultado, ¿no? Porque ¿qué es lo que están viendo principalmente hecho a mano? Tal vez gráficos, tal vez un cálculo de la elasticidad, y no más que eso. No es un cálculo muy complejo, tal vez una imagen, una foto, un PDF en la parte práctica. Sí, básicamente es eso. ¿Quedó claro o tal vez no me expliqué bien? O en todo caso, ¿hay alguna otra Sí duda? quedó claro, gracias. Ya, listo, Joaquín. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? Coméntenlas ahora todas las que tengan. Si no hay más dudas, comentamos. Sí, tengo una duda. Di, Mariana. Eh, ¿Va a haber alguna nota en la PD? No, en la PD solamente es para despejar sus dudas, para desarrollar ejercicios, para que se preparen para la PC. Ah, ya, gracias. Sí, dale. ¿Alguna otra duda o ya están todas las dudas resueltas para comenzar? Mm, bueno, parece que no hay más dudas, entonces podríamos Eh, comenzar. Ah, sí, dime, una consulta. te Sí, escucho, la práctica Maritere. calificada vendría a ser la siguiente semana, ¿no? Es como Sí, que una semana PD y otra semana calificada, ¿no? exacto. Sí, así hemos distribuido una semana PD, reforzamiento de todo lo que hemos visto, y la siguiente semana viene la PC. Exacto. Y ya compartí el cronograma también de las PCs y las PDs. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces ahora sí, y ya vamos comenzando con la práctica dirigida. Como les comenté, es como que un repaso de lo que ya han estado viendo, pero para entenderlo de alguna mejor manera, hemos añadido muchos más ejemplos, muchas más situaciones en las que podemos llevar a cabo, tal vez un poco aterrizar lo que estamos viendo en clase. ¿Sí? Entonces comenzamos, si es que ya han estado revisando la PD, con la pregunta número uno. ¿Qué es lo que nos dan en la pregunta número uno? Nos dan unas situaciones, A, B y C, son tres situaciones, y cada una de esas situaciones tiene situaciones dentro de ellas que pueden ocurrir en algún momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar si estas nuevas situaciones, que tal vez puedan ser algún tipo de shock o algún problema que ocurre, incertidumbre, muchos problemas en sí, determinar si es que afecta a la oferta o a la demanda
Y después también tenemos que determinar en qué sentido se desplaza, por ejemplo, la oferta o se desplaza la demanda. Tal vez ocurre un shock que hace que la oferta aumente o que la oferta disminuye, o tal vez ese shock no afecta a la oferta, sino ese problema no afecta a la oferta, sino afecta a la demanda, ese cambio, los muchos problemas que pueden ocurrir, los muchos sucesos que pueden ocurrir. Y luego, en tercer lugar, vamos a determinar qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces, veamos con uno de ellos, tal vez se me ocurre la primera, que sería A, en el mercado agrícola. ¿Y qué es lo que ocurre en el mercado agrícola? Por ejemplo, se incrementan los salarios de los trabajadores agrícolas. Entonces lo voy a colocar por la parte de acá. En el mercado agrícola, ¿qué ocurre? Se incrementan los salarios de los trabajadores agrícolas. ¿Alguno tiene idea de qué es lo que puede ocurrir cuando se incrementan los salarios de los trabajadores agrícolas? ¿Qué creen que va a tener un efecto sobre la oferta o tal vez sobre la demanda? ¿Alguno que quiera decirme? El incremento de salarios, independientemente del rubro que sea, creo que vendría a tener un efecto en la demanda, ¿no? Mm, Dependiendo de cómo lo veamos. Puede ser cierto que el incremento de salarios afecte a la demanda, pero en este caso date cuenta que es un incremento en el salario de los trabajadores agrícolas, o sea, los que están produciendo para el mercado agrícola. Entonces, Habría un cambio en la oferta. claro, En la sería un oferta cambio en la también. oferta. Sí, dime, Alexander, te escucho. Ah, en la oferta también creo. Ujú, claro, porque recordemos que ¿cuáles son los factores que determinan la oferta? La oferta, creo que lo han visto hoy en clase. Por ejemplo, uno de ellos son los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Puede ser el capital, la mano de obra, la tecnología, en fin, una gran variedad de factores de producción que influyen para que se produzca un producto, ¿no? Para que se produzca un bien. Entonces, en el mercado agrícola, ¿cuál es el principal factor? La mano de obra. ¿Y quiénes son la mano de obra? Son los trabajadores agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si incrementa el salario de esos trabajadores? La industria agrícola va a tener que tal vez producir menos, ¿no? Porque está pagando un mayor salario a sus trabajadores, entonces tal vez ya no es muy rentable viéndolo de esa manera. Entonces, para la primera pregunta, determinar si afecta a la oferta o la demanda, vemos que definitivamente afecta a la oferta. Entonces voy a resaltar que afecta a la oferta. En la siguiente parte, en la número 2, nos dice, determinar en qué sentido se desplaza la curva afectada. Para ello vamos a hacer un gráfico. Los ejes son P por Q, precio por cantidad, y vamos a dibujar una oferta y una demanda. Por ejemplo, esta de acá que está nuestra oferta, que puede ser representada con la letra S o también puede ser representada con la letra O, y por acá dibujamos la demanda. ¿Sí? Siempre la demanda tiene la pendiente negativa, la oferta tiene la pendiente positiva. Tal vez mientras vamos resolviendo los ejercicios más adelante vamos a ver por qué. Entonces, supongamos que este es el escenario inicial. El escenario donde tenemos una cantidad producida, que es Q sub 1, y donde el precio inicial al que se vende este producto es P sub 1. Este es el escenario inicial donde hay un equilibrio, es el equilibrio que tenemos, donde todo funciona de acuerdo al mercado, pero entonces ocurre que se incrementan los salarios de los trabajadores agrícolas. ¿Sí? Entonces, frente a un incremento de los salarios de los trabajadores agrícolas, como vimos, lo que se afecta es la oferta, o sea, la producción o lo que se ofrece por parte del mercado agrícola es lo que se ve afectado. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Reduciendo la oferta. Entonces, si es que se reduce la oferta, tendríamos que esta curva se desplaza para acá. Esta sería como que nuestra S2 y la que teníamos acá en un primer comienzo sería nuestro S1. Entonces ya no se encuentra en ese punto de equilibrio inicial, sino que se ha desplazado hacia un lado. ¿Por qué? Porque los costos productivos aumentaron y esto hace que la curva se mueva hacia la izquierda. Frente a este movimiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un nuevo punto de equilibrio. Lo tendríamos por acá. Tendríamos un Q sub 2, que es la nueva cantidad que se produce con este cambio en el precio de los factores.
Y ese es el precio, el nuevo precio, que sería el precio que se ha visto aumentado por este suceso que ha ocurrido. Entonces, para tenerlo un poco más claro, pongo una flechita que indica que aumenta y acá una flechita que indica que disminuye. Y definitivamente la curva en general se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la pregunta número 3 o el enunciado 3? Determinar qué ocurre con el precio y con la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con el precio? El precio aumenta. Definitivamente, si es que te cuesta más, por ejemplo, tomando el ejemplo de clase de la pizza, si es que te cuesta más la masa, tu precio de la pizza va a aumentar. Si es que el salario mínimo aumenta tal vez al doble, no vas a vender tu pizza al mismo precio, vas a tener que aumentar. Lo mismo ocurre con este caso que es el mercado agrícola. Entonces el precio aumenta y lo podemos expresar de la siguiente manera. Y después, ¿por qué más nos preguntan? Por la cantidad de equilibrio. Y la cantidad disminuye. Acá tenemos que hacer también un supuesto, que es necesario, de que todo lo demás se mantiene constante. Solamente estamos trabajando en este escenario con estos cambios y tal vez no tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, ocurre otro suceso como que hay un tipo de cambio diferente, que tal vez los impuestos cambian o que estamos en una situación de pandemia, que no se vende ya de manera presencial. Todos esos tipos, esos sucesos que pueden ocurrir aparte, lo dejamos de lado y nos centramos solamente en la situación que tenemos actualmente. Entonces, queda claro por qué es que se desplaza esta curva, cómo es que cambian los puntos de equilibrio para este primer caso. O sea, que Dime. si aumentamos los costos de producción, cuando elevamos los salarios, entonces tenemos que aumentar el precio del producto para poder ganar utilidades, ¿no? Sí, claro, exacto. Así como lo dices, aumentan los, Además, como el precio de equilibrio también aumenta claro, al disminuir. el precio de equilibrio aumenta porque vas a tener que, de alguna manera, buscar cómo cubrir ese aumento que ha habido en el costo de tus factores de producción. Sin embargo, Y la como, cantidad ofertada disminuye porque ya no es tan rentable eh, gastar mucho en la producción. se podría decir de alguna manera, en realidad todo se ve asociado a que los costos productivos aumentan. Si tus costos productivos aumentan y tú tienes un presupuesto, supongamos, tu presupuesto es de 1000 o tu presupuesto es de 2000 y te alcanza solamente para pagar eso a 2 trabajadores con sueldo mínimo. ¿Qué pasa si el sueldo mínimo se duplica? Solamente puedes pagar a un trabajador y con un trabajador no vas a producir lo mismo que producidas con 2 trabajadores. Es por eso que la cantidad producida disminuye también. ¿Quedó claro más o Ah, menos la idea? y siempre se va a buscar el punto de equilibrio, ¿verdad? Siempre, siempre se tiene que buscar cuál es el nuevo punto de equilibrio en el que nos encontramos. Y puede ser que tal vez no haya puntos de equilibrio en donde no hay un equilibrio, ¿no? Entre lo que se oferta y lo que se demanda. Y ya lo vamos a ver más adelante, también hay un ejercicio que tiene relación con ello. Entonces, este es un primer caso que hemos agarrado. Si es que tienen la PD a la mano, o se los puedo poner acá, o tal vez ya han revisado la PD, ¿qué caso más les interesaría ver? Por ejemplo, viendo mismo dentro del mercado agrícola, tal vez, ¿qué les interesa? ¿El aumento de la renta, que se incremente el costo de transporte, o se descubre una semilla más productiva? Tal vez se descubre una semilla más productiva, ¿no? Vamos a ver ese caso. Vamos por acá. En el mercado agrícola se descubre una semilla. Disculpe, JP, ¿podría explicarme el punto que dice aumenta la renta de los individuos? Ah, claro. Entonces hagamos ese ahí, está bien. Ahorita te voy a hacer una pregunta. Bueno, para la persona que me dijo que no me di cuenta quién fue, para el caso que aumenta la renta de los individuos, individuos vistos tal vez como
los consumidores del mercado agrícola, ¿qué es lo que te dice tu intuición? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Se ve afectado la oferta o la demanda? ¿Tú cuál crees? Disculpe, en realidad mi duda en particular es a qué se refiere el término renta particularmente. Eso es lo Ah, que... ya. ¿A qué se refiere la renta? Se refiere como que al ingreso que recibes como individuo. Renta es visto como ingreso, como tu salario, de esa manera. Bueno, en ese caso aumentaría la demanda, ¿no? Y Probablemente aumente la también, demanda. y Ujú. también la oferta, porque se van a necesitar vender más pizzas. Puede haber una relación allí. Vamos a verlo ahora Aumenta la gráficamente. demanda. Ujú. Pero en primer momento, ¿qué es lo que produce un aumento en la demanda? ¿Sí? Entonces lo subrayo por allí y vamos a ver ahora el número 2, ¿no? ¿Qué nos dice el número 2? Determinar en qué sentido se desplaza la curva afectada. Porque solamente desplaza una curva. La siguiente curva puede ser que se apegue a este desplazamiento, como que puede ser lo que vimos en el caso número 1, ¿no? Entonces vamos a hacer otra vez el gráfico. Por acá tenemos nuestro precio y por acá tenemos nuestra cantidad. Entonces dibujamos el primer escenario, el escenario de equilibrio número 1. Vamos a sacar nuestra primera oferta, nuestra primera demanda. Y como dijo, ¿qué es lo que se ve afectado en este caso? Se ve afectado la demanda. ¿Y de qué manera se ve afectado la demanda cuando aumenta la renta de los individuos? Lo que ocurre definitivamente es que la demanda aumenta, como me dijeron. ¿Por qué? Porque si uno tiene más renta, tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces puede comprar mucho más. Entonces, en este caso, en el mercado agrícola, podría comprar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la curva de la demanda? Definitivamente se desplaza hacia la derecha. Disculpe, JP, pero también no deberían de ser como un poco más específicos porque yo lo entendí como renta que nos cobraban al señor que se dedica a esto del mercado agrícola, o sea, como que le cobraba. Claro, sí, o sea, entiendo que sí se puede entender de esa manera. En este caso, tal vez lo que pasa es que nosotros ya estamos familiarizados a trabajar con estos términos y cuando decimos renta, de inmediato ya sabemos Claro. que se refiere al ingreso, al salario, y entiendo que tal vez ustedes no tanto, pero en este caso, si es que ustedes tienen duda tal vez a qué se refiere un término, mientras estén desarrollando los demás ejercicios, pueden escribirnos. Igual para la PC ya va a estar todo mucho más claro y gracias por ese comentario, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sí, por favor. Muchas gracias. Sí, dale. Ya, entonces nuestro primer punto de equilibrio era este, ¿no? El punto inicial, que teníamos acá nuestro Q1 y que teníamos por acá nuestro P1. ¿Y qué ocurrió? Intuitivamente ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Aumenta la renta, o sea, aumenta el ingreso de los individuos, aumenta el salario que reciben, el ingreso en general de los individuos, que son individuos entendidos como consumidores, aumenta su capacidad adquisitiva, pueden comprar mucho más, entonces aumenta la demanda y esta de acá se desplaza hacia la derecha. Entonces tenemos un nuevo punto que sería el punto que está por acá. P sub 2, por acá Q sub 2. En este caso, si se dan cuenta, aumenta tanto el precio al que se vende como la cantidad ofrecida, ¿no? Cantidad ofrecida, cantidad demandada. ¿Y por qué aumenta el precio? Por la ley de la demanda, que en este caso se tiene, ¿no? Se tiene una mayor demanda y cuando hay una mayor demanda de un producto, ¿qué es lo que suele pasar? Que aumenta el precio. Y lo hemos visto, ¿no? Ahora en tiempo de pandemia. Aumenta la demanda de oxígeno, suben los precios. Cuando comenzó la pandemia, aumentó la demanda por mascarillas y subió el precio de las mascarillas enormemente. Entonces es lo mismo que vemos acá. Aumenta, en este caso estamos viendo no un caso que exactamente aumenta la demanda, tal vez visto por una pandemia, sino que aumenta la demanda visto porque los individuos reciben un mayor salario o porque tienen unos mayores ingresos y en general que tienen una mayor renta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos preguntan en la parte 3? Determinar qué ocurre con el precio y la cantidad ofrecida. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya, tenemos que aumenta tanto el precio y también aumenta la cantidad de equilibrio, como lo acabamos de ver. De hecho, no lo voy a poner porque, bueno, lo voy a poner por acá. 3.
aumenta el precio y la cantidad de equilibrio. JP, disculpe, también podría decir que aumentaría la oferta, pues al tener más ingresos podría comprar más insumos y por tanto aumentar mi cantidad de oferta que tengo. Eso podría ser en el caso de que, en este caso tenemos que aumenta la renta de los individuos. Tal vez eso podría ser en el caso de que el productor recibe un financiamiento del banco, por ejemplo. Entonces, el que produce recibe un financiamiento del banco, tiene mucho mayor dinero para pagar sus insumos, sus factores de producción, entonces, por lo tanto, puede producir mucho más. Pero en este caso estamos viendo que aumenta la renta solamente de los individuos consumidores, no del otro lado de los productores. O sea, al referirse con individuos se refiere a consumidores y no a productores. Claro, nos referimos solamente a los individuos que consumen al mercado agrícola. Ay, está bien, gracias. Ujú. Y ya, eso serían Pro- los dos. Sí, te escucho. Profe, disculpe, una pregunta. En todos estos problemas que vamos a tener tanto hoy como el día viernes siguiente, solamente se va a desplazar una curva, ¿cierto? O va a haber algunos casos donde analicemos el desplazamiento de ambas curvas. Hay casos también en los que se desplazan ambas curvas y puede ser que sea producido por un solo fenómeno o tal vez te ponemos dos fenómenos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el mercado agrícola cuando, agrupando lo que acabamos de ver, cuando se incrementan los salarios de los trabajadores agrícolas y además cuando aumenta el ingreso de los individuos? ¿Qué es lo que tendríamos allí si agrupamos estos dos casos? Tendríamos un doble desplazamiento, ¿verdad? Porque en el primer caso hemos visto, lo voy a marcar por acá, en este primer caso habíamos visto que la curva, la que se movía era la curva de oferta. Y en este segundo caso, ¿qué es lo que hemos visto? Que lo que se mueve es la curva de demanda. Entonces, si es que te ponemos los dos casos, dependiendo de cómo lo hagamos, puede ser que las dos curvas se vayan a desplazar. Y es un buen caso, es una buena pregunta, ¿no? Que podría venir para el examen. Me dice, si se pone en el otro caso del préstamo de ofertador, ¿qué pasaría? No me queda muy claro la pregunta que me hacen por el chat. Ya. ¿Qué es lo que pasa si es que el productor agrícola recibe un préstamo? Creo que te refieres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene mayor dinero para pagar sus insumos. Y entonces, como tiene mayor dinero para pagar, o mayor ingreso, o mayor capacidad para pagar los insumos que usa, se va a ver tentado a producir más. Siempre hay que tratar de ponernos en el caso de que nosotros tal vez somos los productores, de que somos los consumidores, y qué es lo que el sentido, qué es lo que la lógica nos diría que haríamos. Lo vemos acá respaldado en estos gráficos. ¿Sí? Entonces, eso es la primera parte respecto al mercado agrícola. Podríamos ver también el caso del ceviche o el mercado de jugos de fruta. No sé si hay alguno que les dé especial curiosidad, como por ejemplo ahora me acaban de decir con la renta. O quieren que yo elija. Si ustedes me eligen alguno de ellos sería mucho mejor. El de la semilla productiva podría ser, Ya, de dentro del mercado agrícola. claro. Ya, vamos a ver. Se descubre una semilla más productiva. Entonces lo ponemos por acá. En el mercado agrícola se descubre una semilla más productiva. Vamos, ¿no? Para la primera parte, ¿qué es lo que se ve afectado? ¿La oferta o la demanda? ¿Quién me La dice y oferta, también por qué? la oferta, ¿no? La oferta. ¿Por qué La sin duda? oferta. Si en caso es más productivo, van a producir más, van a hacer más por menos, ¿no? Con menos semillas tienen más producto. Claro, es una buena explicación la que me comentas. Entonces vamos marcando de que la que se ve afectada es la oferta. Luego para la segunda parte, vamos con el gráfico. Dibujamos siempre, no se vayan a confundir de que en el eje vertical va P y en el eje horizontal va nuestro Q. Luego que nuestra demanda tiene pendiente negativa, que en este caso nuestra demanda 1, y que nuestra oferta tiene pendiente positiva. Así como le he puesto ese 1, en este caso le voy a poner O1, porque también se pone O a veces en lugar de ese. Entonces este es nuestro primer punto, ¿no? Nuestro punto de equilibrio, lo voy a poner acá, equilibrio 1.
Y en el primer punto de equilibrio tenemos esta cantidad y este precio. Todavía no estamos viendo números, más adelante vamos a ver números. Entonces, como bien me dices, lo que se ve afectado es la oferta. Entonces, si es que se ve afectado la oferta, la curva de oferta se va a desplazar, porque aumenta la oferta, ¿no? Entonces, los costos productivos se reducen y como dijiste, tal vez paga lo mismo, pero va a producir mucho más. Entonces, nuestra curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. Sería por acá. Esta sería nuestra curva de oferta 2. Y tendríamos un nuevo punto de equilibrio, que sería este punto de acá. A ver, que lo corrijo. Q2 y nuestro P2. Tenemos este cambio de que el precio disminuye y que nuestra cantidad disminuye. A ver, alguien que me explique por qué disminuye el precio y por qué aumenta la cantidad. El término Porque, de semilla más productiva se refiere a que con esa semilla puedo producir bastantes cosas, o sea, obtengo más de lo que lo hacía con una semilla clásica. claro, más productiva, relacionado con mayor productividad, probablemente porque produce más, porque produce de manera más eficiente, tal vez porque produce mayor calidad, aunque lo veo más del lado de producción, ¿no? Que produce más. Puede ser que el precio disminuya porque cuando produces más, entonces cuando ofreces más una cantidad, cuando tienes una cantidad ofrecida mucho mayor, entonces no vas a necesitar ponerlo a tan alto precio para recibir utilidades como antes. Claro, en este caso puede ser que tengas un mayor beneficio, entonces tal vez tienes la libertad de poder bajar un poquito tu precio para seguir vendiendo incluso más, ¿no? Entonces, visto de manera intuitiva, ocurre de esta manera. ¿Y por qué aumenta la parte de Q? En este caso, bueno, la misma premisa lo dice, ¿no? Tenemos una semilla más productiva que nos produce mucho más. Entonces, por eso es que aumenta nuestro Q. Y por lo tanto, como aumenta nuestro Q, para buscar nuestro nuevo punto de equilibrio, los consumidores también van a ir a consumir más. Y si ven que el precio ha bajado, con mucha más razón van a consumir más. Entonces, esto es el cambio que vemos y esa es la explicación que podríamos darle a este cambio. Entonces, para el punto número 3 tenemos que disminuir el precio. Ponemos algo tal que así. Y que aumenta la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ya acabamos con la parte de mercado agrícola. ¿Quieren ver algún ejemplo más de estos? O ya Podría les... ser alguna que sea un poco más innecesariamente de analizar, o sea, un ejemplo un poco más. La de la renta de los consumidores aumenta y el ceviche es un bien inferior. Eso sí, no se puede hacer. Este de acá, ¿no? Sí, sí, del ceviche. Ya, vamos a hacerlo. Por mientras, tal vez podrías ir explicándome, a ver, alguno de ustedes, qué es un bien inferior. Es cuando aumenta el ingreso, ese bien se consume menos, ¿no? Disminuye la demanda. Ujú. Para el ceviche, la renta. Inferior es lo, el producto más básico que puede haber en tu hogar, por ejemplo, la manzanilla. No, no he visto de esa manera, visto desde un punto de vista, espera un momentito, ya, visto desde un punto de vista económico, como dijo nuestro compañero, es que probablemente aumenta la renta de los individuos, que puede ser la renta, tal como le hemos dicho hace un rato, que puede ser los ingresos, pero ello no necesariamente te lleva a consumir más, ¿no? Entonces, para el caso del ceviche, tenemos que la renta de los consumidores aumenta y que además el ceviche es un bien inferior. Entonces, vamos con el primer caso.
que tendríamos, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Qué pasa con la oferta o con la demanda? ¿Cuál de los dos creen que se ve afectado? Creo que no Eh, está compartiendo su la, pantalla. Ah, ¿no se ve mi l- pantalla? Gracias por No, no se avisarme. ve. la oferta, profe, creo que, o sea, estoy interpretándolo así, me parece que el enunciado te lo dice implícitamente, ¿no? De que claro, si aumenta la renta y el otro es un bien inferior, va a bajar. Va a Ya, bajar la demanda. ¿por qué crees que bajaría Claro, la demanda? Porque, bueno, en la teoría dice en porque, bien inferior donde el aumento del ingreso disminuye su consumo. O sea, claro, va a reducirse la demanda por ese bien. Ujú, claro, por, Justamente debido es como sería como donde se desayuna afuera rápidamente. O sea, la gente va ahí porque es muy barato. ujú. Entonces, cuando la gente recibe más ingresos, ya no necesita ir a esos lados otra vez porque ya puede solventarse y irse a otros lados con más claro, ingresos. dejas de comer en tu Más, carretilla. eso. Ujú, claro, en caso de que no nos hubieran especificado que es un bien inferior, pensamos si solamente tenemos la renta de los consumidores aumenta, sería tal vez el caso anterior, ¿no? Que vimos que aumenta la renta de los individuos en el mercado agrícola. Entonces esto lleva a que cuando aumenta la renta, tienes como que preferencias por consumir más. Y eso de ahí sería para el caso de un bien normal, ¿no? Que aumenta tu renta, consumes más. Pero ese caso nos dice que el ceviche es un bien inferior. Y como bien dieron el ejemplo, podría ser un ceviche de carretilla, tal vez, el cual, comparado tal vez con otro ceviche de restaurante, cuando aumenta tu renta, dejas de consumir el ceviche de carretilla y te vas a consumir un ceviche de restaurante. Han dado muy buena explicación, está muy bien el ejemplo. Entonces lo que se ve afectado en este caso sería la demanda. Vamos con la parte gráfica. Por acá ponemos nuestro P y por acá ponemos nuestro Q. Por acá ponemos nuestra demanda y por acá ponemos nuestra oferta, que sería nuestra oferta número 1. Ponemos nuestro primer equilibrio, que es nuestro Q1. Y por acá ponemos nuestro equilibrio que tendríamos a nuestro P1. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como dijeron ustedes, aumenta la renta de los consumidores, pero es un bien inferior. Entonces, la demanda se ve disminuida y como vemos disminuida la demanda, esto va a hacer que la demanda se desplace, ¿no? Que la curva se mueva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aumentó su renta y pueden consumir otro tipo de ceviche, tal vez en este caso. Entonces, vamos a graficar esta disminución de la demanda. Tendríamos por acá nuestro D2. Pasamos de un D1 a un D2 y tenemos nuestro nuevo punto de equilibrio. Q2 y por acá tenemos nuestro P2. Baja el precio y baja la cantidad. Lo puedo poner, pero quedó claro, creo, la explicación de por qué que ocurre esto, por qué cambia el precio también, por qué cambia la cantidad, o hay alguna duda al respecto. El precio baja porque como ya nadie lo quiere consumir, por así decirlo, el pan de carretilla, no sé, pues se ven en la obligación de ponerlo más económico, ¿no? Como un incentivo. Por eso baja el precio, ¿cierto? Sí, o sea, viéndolo intuitivamente, podemos verlo de esa manera, ¿no? Estaría bien verlo de esa manera intuitiva. Y respecto a la cantidad, creo que sí queda claro, ¿verdad? Porque lo que tenemos es un desplazamiento de la demanda que lleva a que la cantidad disminuya y por lo tanto, si disminuye la cantidad, tal vez va a haber un exceso de oferta, probablemente se produzca de más, entonces al final la cantidad va a terminar disminuyendo. ¿Sí? Entonces, tal vez dándole un poco de intuición a lo que tenemos, están bien las explicaciones que me están dando y viéndolo ya netamente así como económico dentro de estos gráficos, también tenemos las explicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿algún otro más que quieran hacer? Si no, ya pasamos con los demás ejercicios. Creo que la mayoría
O sea, hemos abarcado buenos ejercicios y el resto ustedes podrían realizarlo ya como practicando. Igual me parecen ejercicios bastante interesantes. Seguro que va a ser bastante interesante desarrollarlos también. Entonces vamos ya con la siguiente parte, que sería la pregunta número 2. ¿Qué es lo que nos dice? Suponga que tenemos una economía en la que existen 2 consumidores y 2 empresas productoras de camisas. Se plantea que las demandas de los 2 consumidores y las 2 empresas son las siguientes. Entonces, en la primera parte tenemos consumidor 1 y consumidor 2. En la segunda parte tenemos empresa 1 y empresa 2. ¿Qué nos dice? Calcular y graficar la demanda y oferta del mercado de camisas. Entonces, si tenemos un consumidor 1 y tenemos un consumidor 2, vamos a tener que agruparlos, ¿no? Para tener solo la demanda del mercado. Y si tenemos una empresa 1 y tenemos una empresa 2, también vamos a tener que agruparlos para tener la oferta de mercado. Entonces comenzamos por acá por la demanda de mercado. Lo único que tendríamos que hacer en este caso sería sumar ambos para los mismos precios. Entonces tenemos el precio y por acá tenemos la cantidad. ¿Se ve bien o se ve un poco pequeño? Ahí tal vez Está mejor. bien. Ya, está bien, gracias. Tenemos por acá el precio, por acá la cantidad. ¿Y cuáles son los precios dentro de la demanda del mercado? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y la cantidad demandada de camisas por el consumidor 1 y por el consumidor 2, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos ambas cantidades demandadas para tener la cantidad demandada de todo el mercado. Entonces sería 8 más 7, 15, 7 más 6, 13, 5 más 5, 10, pues sigue 4 más 4, 8, 3 más 3, 6 y 0 más 0, 0. ¿Sí? Si es que me equivoqué en una suma, me corrigen. Y luego, después de tener la demanda de mercado, también tenemos que tener la oferta de mercado. Entonces lo coloco por acá, oferta de mercado. Perdón. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ponemos los precios por acá y ponemos por acá las cantidades también. Entonces, ¿cuáles son los precios en este caso que se manejan dentro de la oferta? Son 0, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cantidades ofrecidas? Sería la suma otra vez. Tenemos acá 0, tenemos 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, a ver. 2 más 2, 4, 3 más 3, 6 y 5 más 4, 9. ¿Sí? Entonces ya tenemos el mercado, porque tenemos 2 consumidores, teníamos 2 productores, agrupamos todo y tenemos un solo mercado. Entonces, una vez que tenemos el mercado, podemos hacer ya los gráficos para poder ver las curvas de oferta, para poder ver las curvas de demanda y cómo se desenvuelve dentro. ¿Qué es lo que nos dice calcular y graficar la demanda y oferta de mercado de camisas? Entonces, a ver, creo que ya. Vamos a hacer el gráfico. Siempre recuerden que es un P por Q. Tenemos nuestro P por acá y tenemos nuestro Q por acá. Y luego vamos a hacer las correspondencias, ¿no? Los precios van desde el 0 al 5. Entonces acá va 1, por acá tenemos un 2, 3, 4 y 5. Y luego nuestras cantidades van hasta el número 13, si no me equivoco. No, hasta el número 15. 15, entonces por acá tenemos un 7. Por acá pongámosle que tenemos un 11. Por acá pongamos que tenemos un 4. Y ya. Entonces, ahora sí podemos hacer el gráfico. Vamos a hacer la demanda de color azul, que es lo primero que tenemos, ¿no? Que hay de color rojo. Por acá tenemos la demanda de mercado. Y simplemente sería equiparar los puntos, ¿no? Para el precio 0, que es este de acá, precio 0, ¿cuánta cantidad se demanda? Se demanda 15. Para el precio 1, ¿cuánta cantidad se demanda? Se demanda 13, que estaría por acá. Para el precio 2, que este es este precio, ¿cuánta cantidad se demanda? Se demanda 10, que sería por acá más o menos. Para el precio 3 se demanda 8, que sería por acá. Para el 4 se demanda 6, que sería por acá. Y para el 5, ¿cuánto se demanda? Se demanda 0, o sea, ya no se demanda nada. Cuando el precio es 5, nadie quiere comprar. Entonces, trazamos nuestra curva
que tiene la siguiente forma. Y ahora vamos con la oferta. ¿Qué nos dice? Que para el precio 0 no se vende nada. Y tiene sentido, ¿no? Entonces no se vende nada cuando no se paga por lo que se está ofreciendo. Luego, para el precio de 2, los consumidores, el mercado puede comprar hasta 2 camisas. Entonces tenemos el precio de 2 y tenemos acá que compran 2. Para el precio de 3, cuando se compra 4. Para el precio de 4 se compra 6, que estaría tal que sería acá. Y para el precio de 5 se compra 9, que sería más o menos por acá. Entonces tenemos este gráfico, ¿sí? Esta de acá es nuestra oferta y esta de acá sería nuestra demanda. Y ya es lo que hemos visto anteriormente, solo que anteriormente lo habíamos visto solamente lo habíamos visto con intuición, más no con números. Ahora ya podemos ver cómo estos números se reflejan en este gráfico. Entonces este sería nuestro gráfico y la pregunta nos dice, ¿no? Calcular y graficar la demanda y oferta de mercado de camisas. Entonces ya calculamos la demanda de mercado, calculamos la oferta de mercado y ya lo hemos graficado. Después nos dice calcular el precio y cantidad de equilibrio. Entonces, ¿alguien me dice cuál es el precio y la cantidad de equilibrio? El precio sería 4 y la cantidad sería 7, ¿no? 7, Claro. ¿no? No, sería 6 porque Ah, Seis. sí, ese 7 lo grafiqué como aproximado, pero esto va por acá. ok, disculpe. Sí, sí, no te preocupes. Sería 6, ¿no? Que va acá. Y este Profe, 4. disculpe, en ningún caso vamos a tener que resolver un conjunto de ecuaciones para hallar el punto de intersección, ¿no? O sea, Ah, más adelante matemáticas. probablemente. Ay, Porque creo que no lo han visto en clase todavía de esa manera, sí. O sí. no, pero o sea, se intuye, ¿no? Por o sea, dos curvas que se cruzan, todo eso. Claro, exacto. Hay dos curvas que se No cruzan. siempre va a ser una recta. Entonces cada curva podría ser expresada de manera de función. Por ejemplo, P de Q, en realidad la demanda tiene una función que se puede expresar y la oferta también tiene una función. Y ya no sé si lo van a llegar a ver con el profesor, pero al menos en cursos de microeconomía ya se trabaja con ecuaciones, sistemas de ecuaciones, matemática, derivadas, todo lo relacionado a matemática para economía, para poder encontrar puntos de equilibrio, los óptimos, tal vez la máxima producción, etcétera. Entonces, ahora solamente estamos viendo, creo que en realidad no sería muy útil para el curso, dependiendo del enfoque que le quiera dar el profesor, pero al menos la intuición es lo que tiene que quedar en este curso, y es lo que creo que está quedando. Entonces ya tenemos el punto de equilibrio, y a ver, ¿alguien me explica qué significa el punto de equilibrio? Que bueno, visualmente se ve, pero ¿qué es lo que intuyen? El punto de equilibrio significa que es cuando en el mercado la demanda es igual a la oferta. Por lo Claro. tanto, no va a haber escasez, ¿no? Se podría ver, claro, Yo que... diría más que todo que te el punto escucho. de equilibrio es el punto donde la cantidad demandada es igual a la cantidad de oferta. Es el precio en donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Claro, sería una mejor manera de explicar lo que dijo Steven, pero ambos están bien, pero lo reformulaste de una mejor manera, ¿no? Que se igualan la cantidad demandada, que se igualan la cantidad ofertada, entonces es un equilibrio, ¿no? Es una economía que está en equilibrio, donde todo opera perfectamente, pero ya sabemos que en la realidad no ocurre de esta manera. Pero está bien, eso sería en nuestra primera parte, calcular el precio y la cantidad de equilibrio, y luego nos dice, si el precio es de 3 soles, determina si es que hay un exceso de oferta o exceso de demanda. ¿Sí? Entonces, vámonos a ese caso en el que el precio fuera 3 soles y ya no el precio de equilibrio. Tal vez de color morado. Y el precio de 3 soles estaría por acá, ¿no? A ver, el precio de 3 soles, que sería este precio de acá, y que corresponde por acá. Corresponde por acá para el lado de la oferta, pero para el lado de la demanda se va hasta por acá. ¿Sí? Entonces tenemos este primer tramo, que es el primer tramo correspondiente a la oferta, y luego tendríamos este segundo tramo, ¿no? Que es correspondiente a la demanda, cuando tenemos el precio 3. Definitivamente no hay un punto de equilibrio entre ambos, y la pregunta acá sería, la pregunta es, determina si hay un exceso de oferta o demanda. Intuitivamente me pueden decir qué es lo que ocurre.
O bueno, les explico yo. Lo que ocurre en este ¿Hay caso un sería... exceso de demanda? Sí, exacto, ya lo dijiste. Sería un exceso de demanda, ¿no? Nuestra oferta solamente va hasta este punto, que creo que acá es el 5 si no me equivoco, o el 6. Entonces solamente se produce hasta la cantidad 6. O sea, al precio de 3 soles, los productores van a decir, ¿para qué voy a producir más? Para mí solamente es rentable producir 6 unidades a este precio. Sin embargo, como el precio es un poco más bajo del equilibrio, los consumidores se ven tentados a comprar más, porque ¿quién no quiere comprar más cuando algo está más barato? Es por eso que también la cantidad de demandada de equilibrio aumenta, pasa de ser 6 a ser 8. Acá es 8. Entonces aumenta la cantidad demandada y por lo tanto ya ahí ocurre un desequilibrio. No hay un punto en el que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada y por lo tanto existe este exceso de demanda. ¿Sí? Entonces ya hemos determinado que ocurre un exceso de demanda. Entonces sería todo respecto al... ¿Podrías Dime. explicar de nuevo, JP? No lo entendí porque hay un exceso de demanda. O sea, Ujú. ¿por qué no sería de oferta? ¿No? Claro, de oferta. Mira, exceso entendiendo como que es algo que va de más, ¿no? Entonces, la oferta es esta curva azul. A ver, centrémonos solamente acá. La oferta es esta curva azul, ¿verdad? Es la curva de oferta. Y la curva de demanda es esta curva roja que tenemos por acá. Entonces, esta curva o cada curva tiene correspondencias entre precios y cantidades. Cuando el precio es 1, ¿cuánto es lo que un productor quiere producir cuando le van a pagar un sol por su producto? Quiere producir esta cantidad que estaría acá. No sé qué número sería, pero supongamos que es 1. Cuando el precio es 2, cuando te pagan 2 soles por tu camisa, tú solamente quieres producir hasta cierta cantidad. ¿Y hasta qué cierta cantidad quieres producir? Solamente quieres producir 2 camisas. Si te pagan 2 soles, solamente quieres producir 2 camisas. Si te pagan 3 soles, quieres producir 4 camisas. Si te pagan 4 soles, quieres producir 6 camisas. Y si te pagan 5 soles, o sea, si te pagan mucho más, definitivamente vas a querer producir más, ¿no? ¿Cuánto quieres producir? Si te pagan 5, quieres producir 9 camisas. Entonces, eso viendo desde el lado de la curva de oferta. Ahora vemos la curva de demanda. Tenemos por acá. Ya no viendo desde el productor, sino viéndolo desde el lado del consumidor. Si es que vas a pagar, ya no sé qué te pagan. Si es que vas a pagar 5 soles por una camisa, tú no quieres comprar nada. Muy caro para ti tal vez, o para el mercado, y no quieren pagar algo que está muy caro. Si es que el precio baja un sol, si es que está 4, ¿cuántas camisas es capaz de comprar todo el mercado, todos los consumidores? Todos los consumidores son capaces de consumir 6 camisas, comprar 6 camisas a ese precio. Y así sucesivamente. Si el precio es un sol, si la camisa te cuesta un sol, vas a querer comprar casi todo y te vas hasta querer comprar 13 camisas. ¿Sí? Para un sol quieres comprar 13 camisas. Entonces te dan la situación de que el precio es 3 soles. Entonces supongamos que estamos en esta situación con este precio. Nuestro nuevo precio es 3 soles. Ya no tenemos el precio de equilibrio que es 4, ya no tenemos la cantidad de equilibrio que es 6. En equilibrio teníamos que hay una relación de equilibrio entre lo que quiere pagar el consumidor, lo que quiere recibir a cambio el productor, por ejemplo. Eso tal vez podríamos tener en el lado del equilibrio. Pero ahora tenemos un nuevo precio que nos pone el ejercicio. Nos dice, imaginemos que el precio es 3. Es el precio en el que tal vez todos los productores se han puesto de acuerdo para vender. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio es 3? Cuando el precio es 3, tenemos que no van a querer producir mayor cantidad de los productores. ¿Por qué? Porque te pagan menos. Te pagan menos, entonces tú quieres producir menos, y es por eso que solamente tenemos esta parte de acá de producción. Pero después, ¿qué pasa con los consumidores, como vimos hace rato? Si te disminuyen los precios, si los precios se abaratan, vas a querer consumir mucho más. Entonces aumenta toda esa cantidad que se ve ahí aumentada de color rojo, y acá lo podría poner de color naranja. Entonces, la línea roja es mucho más grande que la línea naranja, ¿no? Y es por eso que ocurre esto de acá, que sería un exceso de demanda. Quieren comprar más, quieren consumir más, pero los productores hacen menos. Entonces, como hay una mayor cantidad de demanda y una menor cantidad de oferta, se produce esto de acá que se llama el exceso de demanda, que podría ser al revés, podría ser un exceso de oferta, si es que nos ubicamos tal vez, por ejemplo, cuando el precio es 5. Cuando el precio es 5, definitivamente hay un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprar. Te das cuenta de la línea roja de los consumidores, de la demanda, nadie quiere comprar nada.
pero los productores quieren producir todo lo que sea porque es un buen precio, ¿no? Porque te pagan bien. Entonces, ahí la curva que diga el exceso de oferta sería definitivo, totalmente. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación de por qué tenemos un exceso de demanda. Me dices si te quedó claro o tal vez alguno tiene una duda al respecto. Sí, a mí me quedó claro. Gracias, Maje. ¿Alguno no le ha quedado claro? ¿O quiere que retome algún punto? Si no, continuamos. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Vamos a ver por acá. Ya, eso sería todo, ¿no? Determine si hay exceso de oferta o exceso de demanda. Ya lo vimos, incluso podríamos ver, ¿no? Por acá, tal vez que también lo que tenemos es bueno, estoy viendo exceso de oferta, exceso de demanda, que es muy diferente al excedente del consumidor y al excedente del productor. No vayan a confundir esos términos. ¿Sí? Tal vez por acá tenemos el excedente del consumidor y por este lado tenemos el excedente del productor. ¿Sí? Pero ya, eso de ahí, creo que lo han visto ligeramente el día de hoy, pero todavía no voy a entrar mucho en ello. Entonces sería la pregunta 2, vamos con la pregunta 3, 4, 5 y 6. Sí, sobrado acabamos, creo que todo. Entonces vamos con la pregunta 3 por acá. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? La siguiente tabla refleja las curvas de demanda y de oferta de gomas de mascar de una economía. O sea, gomas de mascar entendidas como chicle, ¿no? Tenemos ahí los precios, la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Ya no como en el ejercicio anterior que te daban individuos, sino acá tenemos todo el mercado en su conjunto ya de una vez. Entonces tenemos que para el precio de 10 céntimos tal vez, ¿cuántos chicles quieren demandar? Quieren demandar 200 chicles. Pero ¿cuánto quieren pagar? ¿Cuánto quieren producir los productores de chicle? Nada, probablemente porque a 10 céntimos no ganen nada. O en todo caso no producir, sino sacar al mercado. Tal vez ya tienen su producción, pero no lo han sacado al mercado. Entonces, para el precio de 10 céntimos, no quieren ofrecer nada al mercado. ¿Por qué? Porque no ganan. Tal vez la producción total del chicle, incluyendo el pago de los factores, sus costos fijos, el pago de impuestos, que bueno, ya estaría dentro de ello, no es 10 céntimos, tal vez es 15 céntimos. Y entonces es por eso que no quieren ofrecer nada. La cantidad ofertada es cero. Pero si aumenta el precio 20 céntimos, bueno, los consumidores ya no quieren consumir tanto chicle, ¿no? Tal vez disminuye y así sucesivamente hasta pasar a 50 céntimos, que ya no quieren comprar tantos chicles, tal vez se ven un poco más desanimados de comprar chicles, pero a 50 céntimos quieren vender mucho más chicles los productores porque les conviene para maximizar sus utilidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Grafique las curvas de oferta y demanda indicando las intersecciones con los ejes, que sería básicamente repetir lo que acabamos de hacer. Voy a copiar esto acá. Me dan un momentito. Lo voy a pegar por acá. Ya. Tenemos ello, entonces vamos a hacer el gráfico. Que bueno, ya deben de estar familiarizados con hacer el gráfico. Pero voy a hacer bastante rápido. PQ, que serían nuestros precios que van desde el 10 al 50. 10, 20, 30, 40 y 50. Y después de nuestros precios tenemos nuestras cantidades, ¿no? Las cantidades demandadas y ofertadas, que todo va hasta 200. Entonces acá tenemos un 200, por acá tenemos un 100, por acá tenemos un 150 y por acá tenemos un 125. Entonces para el precio de 10, nuestra cantidad demandada es 200. Precio 10, cantidad demandada 200. Para el precio 20 es 180, para el precio 30 es 160, para el precio 40 es 140 y para el precio de 50 es 120. ¿Sí? Precio de 50, 120 que estaría por acá. Entonces trazamos nuestra curva de demanda y ahora vamos con la curva de oferta, ¿no? Para el precio de 10, 0. Para el precio de 20, 30. Precio 20, 30 que sería... A ver. Precio 20. Creo que en vez de 125 es 50. Sí. Tienes razón. Con razón no lo encontraba sentido. Gracias. Sí, acabo a 50. Y ahora sí.
Ya, para el precio de 10, ¿cuánta cantidad se ofrece? Para el precio de 10 se ofrece 0, que iría por acá, ¿verdad? Para el precio de 20, que es este precio, ¿cuánta cantidad se ofrece? 30, que estaría más o menos por acá. Para el precio de 30 se ofrece 60, que sería algo por acá. Para el precio de 40 sería 90, que sería algo por acá. Y para el precio de 50, 120, que sería acá. Entonces tenemos esta curva. Sí, lo voy a verificar un poco mejor. Sí, entonces tenemos un punto de equilibrio otra vez, que sería, este de acá sería nuestro punto de equilibrio, cuando nuestra economía está en equilibrio, cuando tenemos un equilibrio en el mercado, cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada y cuando todo es perfecto. ¿Sí? Entonces, la primera parte, que nos decía eso, grafica las curvas de oferta y demanda indicando las intersecciones con los ejes. Bueno, no he indicado las intersecciones, pero lo voy a hacer ahora. Acá sería 120 y acá sería 50, que sería nuestro precio 1 de equilibrio. Esta sería nuestra cantidad 1 de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Vamos a ver. ¿Cuál es el equilibrio de mercado? Bueno, ya sabemos cuál es el equilibrio, ¿no? El equilibrio es precio 50 y cantidad 120. Luego nos dice, suponga que un gran incendio destruye la mitad de fábricas de la goma de mascar, por lo que la cantidad ofertada se reduce a la mitad de la que se muestra en la tabla anterior. ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Entonces vamos a la tabla y vamos a ver nuestras cantidades ofertadas, ¿no? Si es que todo se reduce a la mitad, de 0 sigue siendo 0. De 30 ya no sería 30, ¿no? Sino sería 15. De 60 pasa a ser 30. De 90 pasa a ser 45. Y de 120 pasa a ser 60. Esa sería nuestra nueva cantidad ofertada. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el gráfico. ¿Qué es lo que ocurre gráficamente dentro de esto? Entonces, para un precio de 10 se sigue queriendo ofertar 0. Para un precio de 20, ahora se quiere ofertar 15. Para un precio de 30, se quiere ofertar ¿cuánto? 30. Entonces vamos por acá. Para un precio de 40, se quiere ofertar, ¿cuánto se quiere ofertar para un precio de 40? 45. Entonces sería por acá. Y finalmente para un precio de 50, se quiere ofertar 60, que iría por acá. ¿Sí? Y esta sería nuestra nueva curva de oferta. Vamos a poner por acá S2 y vamos a poner por acá S1. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos decía la pregunta? ¿Cuál es el nuevo equilibrio? ¿Quién me dice cuál es el nuevo equilibrio en este nuevo gráfico con esta nueva curva de oferta que sería S2 y con nuestra curva de demanda que se ha mantenido igual? ¿Alguien se anima a decirme cuál es el nuevo equilibrio? La intersección de ambas curvas. Entre la verde y la roja. Sí. No existe, no hay intersección. Exacto. No hay intersección entre la verde y la roja. Muy bien. Entonces ya no hay un nuevo punto de equilibrio y fue lo que les comenté al comienzo. No sé si se acuerdan que les dije que hay casos en los que también tenemos que no hay un punto de equilibrio y es lo que acaba de ocurrir acá. Frente a este problema, a esta externalidad que acaba de ocurrir, que es un incendio, los precios, bueno, la cantidad ofrecida es menos relacionada a los precios y las demandas de los consumidores van por el otro lado, que al final, tratando de buscar un equilibrio entre los dos, no se llega a encontrar. Y luego esto nos conduce también a la pregunta D. ¿Qué cambios han ocurrido en las curvas de demanda y las curvas de oferta? Desplazamientos, tal vez ha habido movimientos a lo largo de la curva. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que vemos de ahí es que para pasar del azul al verde ha habido un desplazamiento, como los desplazamientos que habíamos estado viendo en la parte de acá arriba, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver un momentito. Acá habíamos visto un desplazamiento desde D1 hasta D2. Eso sería un desplazamiento. No es un movimiento a lo largo de la curva, que tenemos la curva de demanda, la curva de oferta, y tal vez hay un movimiento porque se busca un nuevo precio, una nueva cantidad. Por ejemplo, acá tal vez puede ser un tipo de movimiento. En este caso tenemos otra vez un desplazamiento, ¿no? Que este C1, que estaba acá de color azul, se desplazó hasta este color verde, ¿no? Se trasladó hacia la izquierda, o sea, la oferta fue contraída. ¿Por qué? Por lo que vemos, ¿no? Que ocurrió una externalidad que afectó a la oferta.
Sí, entonces esa sería la pregunta número 3. Antes de hacer la pregunta 4 y 5, creo que la 4 y la 5 son bien parecidas. Sí, entonces la 4 y la 5 son bastante parecidas. ¿Cuál de las dos quisieran hacer? Una trata sobre mascarillas quirúrgicas y la otra trata sobre el mercado de lapiceros. Incluso se mete el caso de en que la OMP pidió que lleven lapiceros. Creo que la pregunta 5 estaría bien, ¿no? Porque como les digo, son prácticamente idénticas ambas preguntas. Entonces vamos a hacer la 5. A ver, mi lapicero. Ya para ir acabando. Y la última sería la pregunta 6, que son preguntas de verdadero y falso, como que para reforzar lo que tenemos. Ya, la pregunta 5, ¿qué es lo que nos dice? Grafique las curvas de oferta y demanda para explicar de qué manera afectan los precios y cantidades de equilibrio en el mercado de los lapiceros cada uno de los siguientes acontecimientos. Entonces es bien parecido a lo que habíamos visto al comienzo, ¿no? Que habíamos visto en la primera parte cuando se desplazaba una curva, para qué lado, para qué otro lado. Entonces vamos a chapar este nuevo caso. Y lo voy a copiar por acá. Tenemos acá entonces nuestras situaciones y vamos a hacer los gráficos correspondientes, ¿no? Las curvas de oferta y las curvas de demanda. Por acá tenemos nuestro precio y por acá tenemos nuestra cantidad. Tenemos nuestra cantidad demandada inicial. Tenemos nuestra cantidad ofertada inicial. ¿Sí? Lo voy a poner ese. Y acá tenemos de 1. Entonces acá quiero su interacción. Recuerden que estamos en un mercado de lapiceros. ¿Sí? Mercado de lapiceros, venta, compra de lapiceros. Tal vez se les viene a la mente librerías. ¿Qué es lo que ocurre cuando sube el precio del lápiz? Inmediatamente. ¿La demanda disminuye? Cuando sube el Aumenta precio. la demanda. Aumenta la demanda de lapicero. Exacto, te diste cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en el mercado de lapiceros, pero estamos metiendo ahora un lápiz. Y el lápiz y lapiceros, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Qué tipo de bienes son entre ellos? Suplementario. Sustituto. Son Sustitutos. suplementarios, sustitutos. Entonces, de alguna manera son sustitutos, ¿no? Porque si es que tal vez se malogra tu lapicero, o bueno, en tu cartuchera tienes un lápiz y un lapicero, y tu lapicero deja de funcionar y necesitas escribir, vas a utilizar tu lápiz, ¿no? Fácil sustitución entre los dos. Al final tienen la misma funcionalidad que es escribir. Entonces son bienes sustitutos y si sube el precio de un lápiz, efectivamente va a haber mayor demanda por lapiceros. Entonces, ojo ahí, cuidado con esas pequeñas trampitas, que puede hacer que tal vez en el examen alguna pregunta les vaya mal. Entonces de D1 se pasa a D2. Sí, nada más. Entonces vamos con el siguiente caso. Tenemos acá nuestro P, tenemos acá nuestro Q, otra vez nuestra oferta. Y por acá tenemos nuestra demanda. ¿Cuál es la siguiente situación? Publicidad de la OMP para que los electores lleven su propio lapicero al día de las elecciones, a la votación. Igual aumenta la demanda. Aumenta la demanda de los lapiceros. Lo mismo ocurre, aumenta la demanda de los lapiceros. A ver, por ahí en el chat tengo una pregunta, pero es de hace 4 minutos. A ver, me dijo, ¿podría repetir sobre el cambio en la curva de oferta? Ah, ya, creo que es ya, acabando la pregunta 5 vuelvo ahí. Entonces, sí, aumenta la demanda de los lapiceros otra vez porque los consumidores se ven incentivados a consumir mayor cantidad de lapiceros para que lleven el día de las elecciones, entonces se desplaza. Vamos con el siguiente. P por Q. Tenemos nuestro D1. Que tenemos nuestro S1. ¿Qué es lo que nos dice esta situación? Disminución en el precio de la tinta de lapiceros. ¿Qué dicen? Aumenta la oferta. Aumenta la oferta. Exacto, aumenta la oferta.
Lo bueno es que ya están asociando, ¿no? ¿Cuáles son los factores, las externalidades, los sucesos que afectan a la oferta y cuáles son los que afectan a la demanda? Y por último, tenemos acá nuestro P, tenemos acá nuestro Q, tenemos por acá nuestra demanda y tenemos por acá nuestra oferta. ¿Cuál es la última situación que nos dan? Que mejora la tecnología en las maquinarias que fabrican lapiceros. ¿Qué creen Aumenta que la ocurre? oferta también. Aumenta la demanda. Aumenta la La oferta oferta, también. perdón, Aumenta la la oferta. oferta de La oferta. lapiceros. O ambos, ¿no? Sí, sí. Claro, sería Si la en demanda caso, porque... si en caso A ver, te escucho. sería también con la calidad. Principalmente la oferta. Claro, sería la oferta porque está hablando de la tecnología en las maquinarias y las maquinarias pueden ser visto como el capital que tiene una producción, ¿no? Tal vez tu capital está depositado en tus máquinas que tienes para producir. Entonces, tal vez le haces unas modificaciones a tu máquina, mejora tu máquina, entonces puedes producir más y por lo tanto aumenta tu oferta. Y acá pueden hacer el respectivo análisis, ¿no? De cómo es que cambian los precios, cómo es que cambian las cantidades. Y bueno, yo creo que ya lo tienen que tener dominado después de haber visto tantos ejercicios. Y bueno, voy a repetir un poco acá porque me lo pidieron por el chat. Me dijeron que explique, a ver, sobre el cambio en la curva de oferta. En este caso, como hemos visto, ocurrió una externalidad. ¿Cuál fue la externalidad? A ver, creo que fue un incendio, ¿no? ¿Qué dice acá? Un gran incendio, ¿sí? De que un incendio destruye la mitad de las fábricas de goma de mascar, por lo que la cantidad ofertada se reduce. Entonces, desde ya te dice, se reduce la cantidad ofertada. Entonces, una reducción de la cantidad ofertada hace que esta curva que tenías acá inicialmente se desplace hacia esta curva. Entonces, ya después visto con números, tenemos acá también que estos números disminuyen, ¿no? Que pasan a ser la mitad de lo que eran estos números. Entonces, por eso es que también vemos que esta curva se desplaza hacia la izquierda. Y es relacionada a los ejemplos que habíamos visto anteriormente también de cómo es que un cambio en los factores, en el precio, en la cantidad, hace que disminuya la producción, viendo desde vista del productor. Y después un cambio en los ingresos, en los gustos, en las preferencias, tal vez una noticia hace que cambie la demanda. Me dicen, una pregunta, ¿cómo el precio de equilibrio, no, como el precio de equilibrio es un par ordenado que da información sobre un precio a una determinada cantidad? Para hallar el precio de una cantidad igual a 1 se tendría que dividir, ¿no? Los pares ordenados. No me quedó muy claro tu pregunta. No sé si tal vez puedes prender tu micro para explicarme. Sí, lo que pasa es que el punto de equilibrio da información sobre un precio a unas determinadas cantidades, pero por ejemplo, el valor unitario de ese producto lo determina el precio de equilibrio, pero para eso tendrías que hacer la división, ¿no? Entre No, el precio y entre la cantidad y el precio, entre el precio y la cantidad. no, ese precio de equilibrio ya es como que el precio que se maneja por una unidad de producto para todo el mercado. Pero ¿qué es lo que tú tienes en la cantidad? Que a ese precio unitario, tu productor va a querer producir 20 polos, por ejemplo. O que para ese precio unitario, el mercado de consumidores va a llegar a querer consumir 30 polos. Es un ejemplo, pero el precio siempre está en unidades, o sea, es el precio para uno solo. Ah, Ujú. entonces, ¿la cantidad a la que se refiere es a la producción o es a qué se refiere la cantidad entonces? Mira, lo vemos por acá. ¿Te acuerdas cómo habíamos obtenido la demanda de mercado y la oferta de mercado? Sumando a todos los demandantes que estaban en el mercado, que eran dos, y sumando a todos los ofertantes, que eran dos, ¿sí? Que teníamos por acá en esta tabla. Teníamos acá el consumidor 1, a ver, teníamos por acá el consumidor 1 y por acá el consumidor 2. Y juntando ambos, obtuvimos esto. Uy.
Juntando autos obtuvimos esto, la demanda del mercado. Si te das cuenta, los precios se mantienen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Es la cantidad. ¿Cómo? Sumando ambas cantidades, obtuvimos la demanda de mercado. Y es lo que hemos visto en la parte de acá. Pero los precios se han mantenido. No es que los precios se hayan multiplicado por un factor o que se hayan sumado. Lo que se aumenta son las cantidades para producir la cantidad de mercado. Como bien, en vez de ver al mercado, podemos ver a nivel de individuo. Imaginemos una situación en la que hay solamente un consumidor y donde solamente hay una sola empresa. Tal vez tendríamos solamente un consumidor y una sola empresa y también podríamos hacer nuestro gráfico de equilibrio. Pero en este caso hemos hecho uno a nivel de mercado, ¿no? Sumando las cantidades de la demanda y sumando las cantidades de la oferta. Pero el precio no se toca. El precio es siempre para una sola unidad. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Listo. Y bueno, ya vamos a ir a la última parte, que sería la parte de verdadero y falso, que lo vamos a hacer acá mismo. Entonces, creo que esta parte lo podemos hacer también juntos. Que nos dice, establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y que justifiquemos. Vamos con la primera. Dice, a Tina le gusta que sus ensaladas estén hechas siempre con un tomate y 5 hojas de lechuga. O sea, ella quiere eso, ¿no? Siempre un tomate y siempre 5 hojas de lechuga. Entonces, los bienes tomate y lechuga son para Tina bienes complementarios. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Justificación. ¿Qué justificación le dan? Porque ella siempre hace así su ensalada, entonces una no puede estar sin la otra. Claro, no Es se la puede. receta para la ensalada. Es una receta, ¿no? O sea, no hay una mayor justificación como la que dicen, no, hay que buscarle algo económico, sino que ella consume ambos, es lo que le gusta. Entonces, para ella, tener tomates y lechuga en su ensalada son complementarios. Pero, por ejemplo, para mí puede ser que no. Para mí puede ser que tal vez no me guste el tomate y que solamente me gusta la lechuga en la ensalada. Entonces, si me dice, para Mauricio, los bienes tomate y lechuga son bienes complementarios, sería falso, ¿no? Porque tal vez no. Pero en realidad, en general, podemos verlos sí como bienes complementarios, si vemos como punto de vista cuáles son los insumos que utiliza una ensalada. De esa manera podríamos verlo como bienes complementarios de manera general. ¿Sí? Vamos con la B. Una sobreproducción de papa, como sucedió el año pasado, genera un exceso de demanda. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Falso? ¿Por qué? Falso. En ¿Genera todo caso, exceso de tenemos genera un exceso de oferta? Exacto. Como vimos en unos ejemplos anteriores, cuando había mayor producción, aumenta, ¿no? Aumenta la producción, pero eso no significa que tengas mayor producción, que aumente la cantidad demandada. Entonces, falso lo voy a poner por acá, como ustedes me han dicho. Verdadero, falso. Y vamos con la C. Dice que a Alicia le gusta que su lomo saltado siempre esté hecho con un tomate y 2 papas. Entonces, estos bienes, el tomate y la papa, ¿son para Alicia bienes sustitutos? Falso. Son complementarios. Ujú. Así de simple. Son bienes complementarios porque, bueno, se relaciona con la parte A. Y la última ya para terminar la PD, dice un desabastecimiento de papel higiénico, como sucedió al inicio de la cuarentena o la pandemia, genera un exceso de demanda. Falso. La oferta se ve afectada, disminuye la oferta, la cantidad de oferta. Ujú. A ver, disminuye la cantidad ofertada, pero ¿qué pasa con la cantidad demandada? Verdadero, ¿no? Aumenta. ¿Aumenta o se mantiene igual? se mantiene igual, pero o sea, no habría suficiente para satisfacer la demanda, ¿no? Claro, Entonces, la el oferta sería exceso de menor. demanda, el exceso de demanda sí crecería. O sea, aunque la demanda se quede fija, la oferta ha disminuido, pues. Claro, ¿O cómo sería el análisis? estaría bien. Supongamos que este es 0, este es 1, así, imaginando que 0 es nada y 1 es el total. Entonces, antes estábamos en el punto 1 y imaginemos que esta línea roja es nuestra demanda y que esta línea azul es nuestra oferta. La demanda, imaginemos que no cambió nada. Pero ¿qué dice que hay ahí? Un desabastecimiento de papel higiénico. Eso quiere decir que la oferta ha disminuido y este sería nuestro nuevo S, ¿no? Entonces nuestro nuevo S corresponde acá
nuestra demanda corresponde acá, entonces todo esto acá que se produce sería un exceso de demanda. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo con eso. Algunas veces nos puede parecer algo, pero hay que analizarlo cuidadosamente. Entonces creo que ya sería todo respecto a la PD. ¿Algún comentario, alguna duda respecto a la PC tal vez? Profe, en la pregunta 6, no entendí muy bien por qué era falso la de, o sea, porque incluso antes usted explicó, ¿no? Que cuando había esta semilla productiva, al producirse más, no sé, en el mercado agrícola, el, el vendedor tenía las facilidades, ¿no? De disminuir el precio, por lo tanto eso iba a generar un exceso de demanda. ¿Te refieres a la B? Claro, a la B. Ya, mira, veámoslo así como vimos en el gráfico que acabo de hacer ahorita. Tenemos por acá el 0, el 1. Teníamos que cuando está en equilibrio, pongamos acá nuestra demanda de equilibrio y nuestra oferta de equilibrio. Supongamos que eso es en equilibrio. Pero ¿qué dice ahí? Una sobreproducción de papa. Entonces, sobreproducción de papa aumenta nuestro S, ¿verdad? Pasa de S1 a S2. Viéndolo así de una manera, bueno, que es como uno lo puede ver en su mente, tal vez viéndolo así. Entonces aumenta nuestro S porque aumenta nuestra producción. ¿Y qué es lo que se genera así? Inmediatamente, ¿qué es lo que vemos? Que hay mayor producción, pero que la demanda no se ha visto alterada. Acuérdate que siempre trabajamos con ceteris paribus, todo lo demás constante, a menos que se pueda desprender o a menos que nos lo digan. Entonces, en este caso, solamente nos dice que hay una sobreproducción de papa. No nos ha dicho que la demanda ha cambiado. Entonces, ponemos esto de acá, que hay una sobreproducción de papa, y definitivamente lo que vemos es todo esto acá, que sería un exceso de oferta. Por eso es que sería falso. No sé si por ahí va tu respuesta y está bien la pregunta que esperabas. Claro, claro. Solo que no estaba considerando el ceteris paribus. Sí, ceteris paribus es una regla en economía que todo lo demás es constante, a menos que te lo indiquen, tal vez, a menos que se desprenda. Por ejemplo, todo lo que hemos visto ha sido solamente cambios según lo que nos ponían los supuestos, ¿no? Según las externalidades, pero puede ser que no sea así, sino que, porque en la realidad no es tanto así, tal vez de una manera un poco brusca, un poco general podemos verlo así, pero en realidad detrás del precio de un producto no solamente está el salario de un trabajador. Puede ser que aumente el salario del trabajador, pero que al mismo tiempo disminuya el precio de los fertilizantes, por ejemplo, en un mercado agrícola. Pero en este caso no hemos visto eso de que disminuye el precio de los fertilizantes. O puede ser que el precio de las maquinarias utilizadas en el mercado agrícola disminuyen a la vez que aumenta el salario. Entonces, todas esas externalidades o situaciones extras que ocurren no las estamos teniendo en cuenta, solamente nos centramos en lo que nos da el ejercicio. Profe, disculpen, no escuché bien porque el ítem C es verdadero. O sea, siguiendo la lógica del ítem A, no debería ser falso eso. Sí. O sea, deberían ser complementarios, ¿no? Sí, es falso, es falso. No sé por qué le puse verdad, creo que me confundí, pero sí, es falso. Y la lógica siguiendo del ítem A es la misma que me dices, ¿no? Entonces sí es falso, pero bueno, se me pasó ahí y le puse verdadero, pero efectivamente es falso. Porque dicen, ¿no? Le gusta el lomo saltado siempre que esté hecho con un tomate y 2 papas. Entonces, ¿son bienes sustitutos? Sí, No. porque es contrario al complementario, los sustitutos. Cuando aumenta el precio de uno, en los complementarios reduce la demanda y en los sustitutos aumenta la demanda del otro. Claro, en este caso serían complementarios. Son complementarios en este caso. Sí. Está bien. Entonces, ¿hay alguna duda más respecto a los ejercicios que hemos visto el día de hoy? ¿Puede poner las dos? Escucho. En la pregunta 5, en la parte de, o sea, cuando dice que la mejor tecnología es las maquinarias que fabrican los lapiceros, ¿se puede considerar que quizá por el uso de maquinarias el costo de producción aumenta? Y entonces ya no aumentaría la oferta. Claro, tienes razón. O sea, si es que vemos tal vez si es que el ejercicio te hubiera dicho, se compra nueva maquinaria más costosa. Ahí sí, definitivamente tenemos clarísimo que es
que lo que ha ocurrido es que los factores, el precio de los factores ha aumentado. Es como que te digan, el salario de los trabajadores ha aumentado, es lo mismo, ¿no? Que lo que tú dices, el precio de la maquinaria ha aumentado. Pero en este caso, tal vez dice que se mejora la tecnología en las maquinarias, viéndolo como que las máquinas usadas han sido mejoradas, no incurriendo tanto en el precio, sino como que ha habido una mejora en la tecnología, ¿no? No estamos viendo el costo de esto, sino que la tecnología en sí ha mejorado. Entonces, tal vez viéndolo de manera agrupada, mejora tecnología, y si tienes una mejor tecnología, tu producción va a ser mucho más eficiente Entiendo. y al final, a largo plazo, si tienes una mejor tecnología, tal vez te cuesta más al comienzo, pero tal vez si lo vemos a largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Que vas a tener muchos mayores beneficios que si utilizabas la misma tecnología de siempre. Entonces, en este caso, veámoslo desde el punto de vista de que mejora la tecnología como tal. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más había prendido su micro más personas, creo? ¿O ya es todo? Sí, le había dicho que si podía poner la 2, La 2. Esta de acá. la solución para... Se los voy a pasar. ¿Va a subir la solución, profe? Sí, sí. Ahí. ¿Alguna duda más al respecto de los ejercicios vistos? Sí, profesor, disculpe. La pregunta 3 creo que era sobre el puntos de equilibrio cuando no había choque. ¿Qué había dicho que pasaba? Ahí tenés esa. En la segunda parte, cuando ya no había un punto de equilibrio. Ya. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, en este caso hubo una externalidad, ¿no? Que fue un incendio y que hizo que se reduzca la cantidad ofertada y suponiendo que el tope de precio que tenemos es 50 y que no hay un precio que sea mayor a 50, porque podría haber un precio mayor a 50 por acá, y que podría ser que en realidad esta curva de demanda no acabe acá, ¿no? Que podría ser que esta curva se siga extendiendo así y que esta curva se siga extendiendo así. Suponiendo, ¿no? Que tal vez no hay un tope, porque podría ser que se extienda así como hemos visto en los gráficos y por acá también, entonces acá tendríamos un nuevo punto de equilibrio. Pero para este caso en el que el precio máximo es 50, no hay punto de equilibrio, entonces si no hay punto de equilibrio, no hay un punto en el que funcione adecuadamente el mercado en el que estamos. ¿Sí? Entonces, bueno, es para este caso especial de la pregunta número 3. ¿Sí? Porque mira, a este precio de 50, ¿cuánto van a producir? Van a querer producir 50 y los consumidores en total, ¿cuánto van a querer demandar? 120. Entonces, sobra, ¿no? Sobra la producción total que hay. No, que diga, sobra la demanda total que hay. Entonces, van a demandar de más, el mercado no va a estar abastecido lo suficiente para poder satisfacer a todos los consumidores. Y es por eso mismo que no hay un equilibrio. Entonces la respuesta es cuando ahí me pregunta cuál es un nuevo equilibrio. Tendría que responder que no habría un nuevo equilibrio. Exacto, eso Gracias. mismo responde. No hay un nuevo punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta más? A ver, sigan con sus preguntas. ¿Cuál no les ha quedado claro al comienzo, al final? O tal vez quieren que haga alguno más de la pregunta 1. Si no, terminaríamos ya por el día de hoy con la PD. JP, Sí, dime, te escucho. ¿y qué se hace? O sea, por ejemplo, cuando en este ejercicio no hay equilibrio, o sea, no se sacan los productos al mercado. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál sería la solución A para...? ver, o sea, como solución, ¿qué solución se encontraría? En el largo plazo se esperaría que se reanude, ¿no? Que se reanude la producción a como estaba anteriormente. Pero visto en el momento, en el instante en el que estamos, creo que lo podemos ver gráficamente. Tenemos este precio que corresponde con esta cantidad. ¿Qué es lo que ocurre con los ofertantes? Ofrecen mucho menos de lo que ofrecían antes. ¿Qué es lo que ocurre con los demandantes? Siguen demandando lo mismo. No es que sus preferencias hayan cambiado, no es que haya ocurrido una externalidad. O sea, ¿qué es lo que ocurre en sí en la situación? Es que hay demanda de más. Entonces, ya ¿cuál es la solución? Eso de ahí ya lo podríamos intuir como más como solución, o qué es lo que pasaría en un periodo de tiempo, qué es lo que podríamos esperar de que tal vez se reajuste esta externalidad que ha ocurrido,
que tal vez haya un tipo de intervención. En realidad, soluciones pueden haber muchas, que es como lo que vemos día a día, ¿no? Que esto lo podemos asociar con tal vez un caso de la realidad. No se me ocurre ahora ninguno, pero definitivamente sí, sí podemos asociarlo de alguna manera, solamente que ahorita tenemos un exceso de demanda. Solución, no se me ocurre una solución más que las que te acabo de comentar de qué es lo que podría pasar, ¿no? Que todo se reacomode para que vuelva a desplazarse la curva de oferta a la posición inicial, el equilibrio inicial en el que se encontraba. Ok, gracias. Listo, no te preocupes. Bueno, entonces creo que ya sería todo por hoy. Si no hay más dudas, ya Profe, yo tengo una pequeña duda. a ver, ¿Podría hablarnos brevemente sobre la evaluación del siguiente viernes? O sea, si va a tener la misma estructura de ahora o... claro, voy a proyectar mi pantalla con el documento que les había compartido. A ver. Un momento que lo busco. Mm, ya. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Listo, entonces, bueno, este documento les compartí el día de ayer por correo. Espero que les haya llegado a todos, en el cual están las especificaciones sobre las dirigidas y la PC. Entonces, para la PC tenemos dos partes, ¿no? Una parte que es teórica y una parte que es práctica. Parte teórica vale 10 puntos, que lo más probable es que sean 10 preguntas con valor de un punto cada uno, y que sean más o menos como las preguntas que hemos visto al finalizar la clase, que son estas preguntas de verdadero y falso, en el cual nos habla sobre los tipos de bienes que son sustitutos, complementarios, tal vez les metemos un bien normal, un bien inferior, preguntamos qué es lo que ocurre con la demanda, con la oferta, preguntas teóricas, la teoría que han visto las 2 primeras semanas de clase con el profesor, la teoría que en realidad si han estado leyendo ya el libro, las preguntas del libro, bueno, las preguntas no, la teoría del libro se complementa con lo que han estado viendo en clase. Entonces, por allí también podría ir estas preguntas para marcar. Se espera que la mayoría sean de verdadero o falso, o que también sean para marcar, ¿no? Tal vez un pequeño cálculo, o tal vez cuál es la expresión de la elasticidad, por ejemplo, elasticidad-precio. Entonces ahí se pueden poner una serie de alternativas y tienen que marcar cuál es la correcta. Tengo preguntas por el chat que me dicen en algún momento. No me llegó el correo. ¿Hasta qué tema del libro vendrá? Ya, los temas del libro son correspondientes a lo que van avanzando. En el sílabo está especificado qué capítulo corresponde a cada tema. Entonces, de acuerdo qué tan rápido o qué no tan rápido estén avanzando con el profesor en clase, esos son los capítulos del libro que corresponden. Igual le voy a dar una revisada en estos días y se los voy a comentar. Ahora estamos en elasticidad, va a venir entonces esta elasticidad. Hasta elasticidad vendrá. Igual elasticidad no es muy complicado. Tal vez si es que hay que hacer un cálculo, puede ser que le mandemos unos ejercicios resueltos antes para que practiquen. Pero si no, es que lo han visto en clase también y el profesor les ha explicado cuál es la fórmula o cuál es la identidad que se utiliza para calcular una elasticidad, ¿no? Que es la variación en la cantidad cuando hay una variación en el precio. O sea, no es nada complicado. Y analizar, ¿no? Cuándo es que es elástico o cuándo es que es inelástico. Entonces, no va a escapar de lo que han visto en clase, no va a escapar de lo que hemos visto en la PD y no va a escapar de lo que está en el libro. ¿Sí? Esa es la parte teórica. Luego tenemos la parte práctica que dice, ¿no? Se evaluarán ejercicios similares a los desarrollados en las prácticas dirigidas. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios hemos desarrollado? Un montón de ejercicios de gráficos, ¿no? Encontrar los nuevos puntos de equilibrio, qué ocurre cuando hay una externalidad, todo eso de ahí. Entonces, tendrán que adjuntar sus soluciones en las casillas, tal vez sus gráficos, tal vez no va a ser un solo gráfico, tal vez van a ser varios gráficos, porque si se han dado cuenta, hemos acabado la PD en 1 hora y 20 y hemos hecho un montón de gráficos. Y miren cuánto tiempo hay para la PC. Para la PC son 80 minutos
y 20 minutos extra para poder enviar, o sea, 100 minutos, que es 1 hora y 40 minutos, y no vamos ni 1 hora y 40 minutos en la PD. Entonces, tal vez van a ser, supongo que unos cuantos gráficos, no solamente uno, porque uno se hace creo que en 3 minutos. Entonces, esa es la parte práctica, ejercicios similares a lo que hemos visto, que pueden ser casos para que puedan representar, o tal vez puede ser una pregunta de desarrollo, ¿no? Que te pregunta, explícame, por ejemplo, un concepto, explícame qué significa o a qué refiere el concepto de elasticidad. Otra vez diga, explique los siguientes conceptos. ¿A qué refiere el concepto de elasticidad? ¿A qué refiere tal concepto? ¿O cuándo utilizamos tal? Podría ser, es una situación, es un ejemplo que estoy dando, pero para que lo tengan en cuenta. Profesor, en la parte de teoría nos van a pedir años, autores, o solamente más de análisis y más respecto al práctico. No, o sea, años, ¿han visto ustedes algo de años, autores en clase? Creo que no, ¿verdad? Sí. Primera ¿Alguna parte. referencia? No, todavía. Digo que por en la ejemplo, primera parte, introducción a la economía. Ah, ya. Entonces, si es que han visto algo sobre introducción a la economía, o sea, tal vez un autor que sea importante, alguien que haya sido relevante y se la haya mencionado en clase, puede ser que tal vez, pero o sea, lo veo poco probable. Igual estudien todo, ¿no? Creo profe, que casi todos están en las PPTs del profe también. Dime. tengo dos dudas. La primera es, ahí dice que va a durar de 2 a 4, pero veo que son solo 100 minutos los que se van a usar. O sea, acaba a las 3:40. Sí, o sea, las dirigidas son de 2 a 4 y Ah, las calificadas son de 2 hasta 3 y 40. ah, y el Sí. otro, profe, es respecto al citado, porque vi que iban a abrir procedimiento, creo así. No se Si lo preocupen, citaba bien. no se Por preocupen por ejemplo, eso. hay algunos conceptos que he visto que es del PPT, o sea, son tal cual del libro, ¿no? Lo mismo. Ujú. O sea, no tendría que poner del libro de Krugman o solamente pongo los conceptos. Si quieres ponlo, pero no están en obligación de hacerlo. Chévere, bro. O sea, lo recomendable es que lo parafraseen, ¿no? O sea, lo recomendable es que no estén con sus apuntes a la mano. Entonces, si están con sus apuntes a la mano, lo van a escribir tal cual. Entonces, lo que uno se acuerda siempre, casi siempre es de manera parafraseada. Entonces, ya, no es tan necesario, o si quieren, ¿no? Para hacer un poco de énfasis, según Krugman, esto significa tal, o tal vez el profesor ha puesto otra cita. Según tal, podemos hacer referencia a tal. Pero no hay problemas en este caso por plagio respecto a ello. Sí, entonces, ¿alguna duda más respecto a la PC? Bueno, estas son las Profe, una fechas. consulta. Dime, Profe, para la parte 2, que es la parte práctica, ¿necesariamente tiene que ser a mano y escanearlo o lo podemos hacer en Excel? en Excel. No, tiene que ser a mano. En Excel también se pueden hacer los gráficos, pero tal vez tiene algunas limitaciones. Que sea a mano todo. Todo a Ya. mano, lápiz, papel. Si tienen iPad y utilizan su lápiz, su Apple Pencil para escribir, pueden mandarme ese PDF también. No hay problema con ello. Nos darán tiempo para escanearlo. Sí, ahí dice, mira, 20 minutos adicionales para enviar sus documentos o en caso de tener alguna falla de conexión. Ya, listo, gracias. Ujú. Acá están los 20 minutos extra. Y la PC que tiene duración 80 minutos, que creo que se han dado cuenta que es tiempo de sobra. A ver, Pregunta. dime. Los archivos los tenemos que subir hasta las 3:40 y solo si en caso de falla en esos 20 minutos adicionales lo vamos a subir. ¿Es así? O a las 3:40 termina de desarrollar y los 20 minutos son para subir los archivos. Mira, el examen, si fuera presencial, comienza a las 2 y tienen 8 minutos extra. Entonces, aquí terminaría 3 y 20. Pero estos 20 minutos, ustedes los distribuyen entre las preguntas que tengan. Lo más probable es que no les venga todo de manera secuencial, o sea, ordenado, sino que les venga de manera aleatoria. Tal vez algunos comienzan por la parte práctica, algunos comienzan por la parte teórica. Entonces, ustedes estos 20 minutos lo tienen que distribuir estratégicamente entre el tiempo que tienen. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda más? Creo que tengo dudas por chat. Voy a revisar, me dice.
nos harán subir foto o PDF. De preferencia PDF para poder hacer marcas. Sí, que sea PDF de preferencia. Una escaneada y un PDF. ¿Alguna duda más respecto a la PC, a los temas que se van a ver o a lo largo del curso, sobre la carrera? Bueno, yo soy de economía, entonces creo que son de industrial y de civil. Tal vez no les puedo ayudar mucho, pero Profe, dime. ¿Cómo genera PDFs así instantáneamente? O sea, yo lo que hago es un poco complicado, ¿no? Porque tomo las fotos, las descargo, las pongo en Google Drive, y ahí recién hago mi PDF, ¿no? Pero me demoro bastante. ¿Cómo Ya. lo haría de manera más rápida? Lo que yo hago es tomo la foto, me lo paso a mi computadora, la foto lo pongo en Word, en Word pongo la foto y después de poner la foto en Word pongo archivo, guardar y guardar como PDF. No Lo sé si mismo que conoces. yo. Ya. O sea, por eso es que tienen 20 minutos. Creo que eso de ahí no se hace ni en 3 minutos. No, pero hay también una aplicación que tú puedes tomar foto y automáticamente todas las fotos que tomaste se convierten en PDF. ¿Qué aplicación es? No recuerdo. Es Cam Pero son... Scanner. Ujú. Cam Scanner, que es una aplicación para escanear, ¿no? Claro. Sí, de hecho sale todo unido y es bien paja, o sea, es súper chévere y es como súper fácil descargarlo y solamente le cambias el nombre y ya lo subes a ello. Claro, entonces Cam Scanner también pueden usar, en vez de tomarle foto, de frente le escanean y se lo mandan a ustedes mismos a sus correos y ya pues lo descargan y lo suben a Paideia. Consulta, a lo largo del curso se va a poder eliminar alguna PC. ¿Se elimina alguna PC? Creo que sí. Pero me voy a fijar ahorita en el sitio, o no sé si alguien lo tiene claro. A ver. Me estoy fijando. No sé si es que alguien lo tiene a mano, pero acá en el Círabo lo tengo. Creo que sí se eliminado. Voy a comprobar ahora. JP, si es que tenemos alguna duda, le podemos enviar un correo así para, o sea, Sí, dime. con algunos ejercicios de la P que vamos a resolver, o sea, con los que faltan la resolvemos. Si tenemos duda, le podemos enviar correo. Sí, me pueden enviar correos todo el día, todos los días, a cualquier momento. Entonces, tal vez, dependiendo de qué tan ocupado esté, le voy a responder pronto o tal vez me tarde un par de orillas, pero lo más seguro es que no me tarde tanto en responderle. Entonces, sí, pueden mandarme correos en cualquier momento. A ver. ¿El PDF lo va a subir a Paideia? Sí, lo voy a subir a PDF. Creo que el PDF con las indicaciones no le llegó a todos, entonces eso también se los voy a pasar a todos. O sea, lo voy a subir a PDF para que todos los tengan. A ver. No dice nada respecto a que se elimine una, ¿ya? Pero no dice nada. Entonces lo voy a preguntar si es que alguno se elimina. De la aproximación de la nota final, aproximación de los promedios parciales. No dice, creo que no. Creo que ninguno se elimina. Igual voy a preguntar si es que. Voy a preguntar para asegurarlo. ¿Qué dice ahí? Ese archivo con las indicaciones para el EPC. Ya se los mandé por correo. Ayer se los mandé a todos. Entonces, si es que no te ha llegado, tal vez el delegado se los puede mandar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan todos. Sí, a mí sí me llegó. Yo lo normal lo puedo mandar por el grupo de WhatsApp. Listo. Gracias, Alexander. Después me dicen la demanda y la oferta son funciones de varias variables. Claro, pueden ser funciones de una sola variable, tal vez que sean funciones del precio, pero se pueden añadir muchas más variables que no solamente sean el precio, que sean variables, tal vez relacionadas al precio, porque usualmente trabajamos en 2 dimensiones, ¿no? R cuadrado, pero puede ser que se trabaje con más variables si es que al precio o la cantidad le metemos variables que sean las que las definan. Y ya, voy a dejar de